Hay que limpiar esa parte de la mesa porque ahora, no sé si tú eres de las personas, o ustedes en casa son de las personas que cuando van conduciendo le entra un poco de sueño. No, la verdad es que yo no. Pues yo sí, pero eso puede ser que usted esté cansado, que tenga sueño o que incluso tenga una enfermedad, sufra una apnea. La apnea es... Que esté cansado a lo mejor porque no lo sabe y sufre esa apnea. Exacto, esa interrupción de la respiración falta de respiración por la noche. Bueno, para hablar de todo esto hemos querido invitar hoy a una neumóloga experta en este tema porque más de 700.000 españoles conducen con somnolencia. Ella se llama María Juana Díaz de Atauri, está hoy con nosotros. Muy buenos días, gracias por venir. Una puntualización, sí. No soy María Juana. Soy María Josefa. Le hemos cambiado 2 veces el nombre, porque antes hemos dicho Díaz Atauri, es María Josefa Díaz de Atauri. Yo tenía aquí María Josefa y al final me han dicho, creo que María Juana. Bueno, igualdad, aquí bienvenida en todo caso. Neumóloga sí soy. Bienvenida en todo caso. La que sí sabemos el nombre también seguro es Magda, que está aquí. Que es la que, ha sido yo la culpable. Me he levantado hace un minuto a preguntar. ¿Es María Juana? Bueno, porque yo creo que espero no tener apnea, porque no sé si la apnea provoca este tipo de cosas también pues a veces, ¿no? Pues sí, también las puede provocar. Bueno, pues tendré que provoca estudiármelo. trastornos cognitivos y pérdida de memoria. Pero en fin, ninguno de los tres parece que tienen el fenotipo que se suele asociar a esta De todas maneras, enfermedad. Apnea significa falta de aire, o sea, Eso falta de respiración. ¿Esto por qué se provoca? ¿Por qué Bueno, se produce? la causa exacta última de por qué se produce el síndrome de apnea del sueño no se conoce. Lo que sí se conoce es qué es lo que ocurre y qué consecuencias tiene. Y lo que ocurre es que en el estado de sueño, es decir, que la persona que padece este proceso en vigilia, su organismo funciona bien, pero en el momento en que se queda dormido, da igual que sea la hora de la siesta, que la mañana, que la noche, la musculatura faríngea encargada de dilatar, de abrir la vía aérea superior, esta porción superior de la vía aérea, no se realiza de manera adecuada. Se cierra, se queda cerrado y eso pone, aunque sea una manera de expresarlo un poco vulgar, pues es como un proceso de fontanería. Se obstruye, ese tubo está cerrado y el aire que tiene que entrar en los pulmones para que el pulmón haga su función fundamental, que es introducir el oxígeno y sacar el carbónico, no se produce. Y ahí ya se pone en marcha toda esta cadena de fenómenos fisiopatológicos que pueden ser muy graves. Pero somos conscientes de esto cuando estamos durmiendo. Pues depende de la intensidad. La matarse por esta falta de respiración. Porque de repente falta, pero en algún momento hay que coger el aire y... Eso es, y algunos llegan a despertarse por esta falta de aire. Claro, y el problema es relacionado, como estamos viendo en las imágenes, al volante, ¿no? Cuando una de estas personas que por la noche tiene estas interrupciones del sueño, evidentemente luego genera un cansancio y le puede dar problemas en la conducción. Y es quizás el tema más grave, ¿no, doctora? Es uno de los temas más graves, porque dentro de las consecuencias que tiene el síndrome de apnea del sueño, se ha visto que hay una incidencia mayor de accidentes de tráfico, pero también de accidentes laborales y de accidentes domésticos. Y sobre todo también se ha visto, y ya no hay ninguna duda, científicamente está comprobado, que hay una mayor incidencia de hipertensión arterial, sistémica, hipertensión arterial, que es de muy difícil control. Hay una mayor accidentes cerebrovasculares, de manera que tiene unas consecuencias importantes. De todas maneras, estábamos hablando de que no se sabe por qué se produce en último caso, pero tiene tratamiento, porque claro, si uno no sabe lo que... Eso es, tiene tratamiento y por eso es muy importante, y esto, la verdad es que está muy bien que haya hecho esta puntualización, porque se sabe que en España entre 5 y 8 millones de españoles padecen esta enfermedad, y lo que es enormemente importante es que tan solo entre un 5 y un 9% de ellos están diagnosticados. Y es una pena porque una vez que se conoce esta enfermedad, tiene un tratamiento que mientras que se hace de manera adecuada, controla todos los síntomas. ¿Es un tratamiento médico o más de costumbres, alimentación? Bueno, es un tratamiento que es médico porque lo indican los médicos. Sí, no me refería pero si aborda, es... sí, no, de medicamentos, no. Los medicamentos en el síndrome de apnea del sueño se ha visto que no tienen pues una serie de higiene alimenticia, de sueño, es decir, hay que controlar el peso, hay que dormir un número suficiente de horas y siempre pues en un horario lo más uniforme posible. Hay que evitar factores que agravan el síndrome de apnea del sueño, como son la ingestión de alcohol en las horas previas al sueño, la utilización de fármacos que son relajantes, que esto hay que tenerlo en cuenta, que en España hay una frecuencia de la automedicación muy importante y se toma lo que le recomienda la vecina o lo que le ha dicho el médico al otro, y resulta que esto a lo mejor lo toma porque tiene una contractura muscular, y hemos visto ya casos de pacientes que entran directamente en las unidades de cuidados intensivos porque han producido lo que nosotros llamamos una hipoventilación por haber tomado un medicamento que actúa en el sistema nervioso central a nivel del centro respiratorio.
Entonces, esas medidas hay que hacerlas. Y luego, lo que es muy importante, lo único que se ha visto que es realmente efectivo, es que estas personas duerman con unos equipos que se llaman CPAP, que son las siglas en inglés de lo que hacen estas máquinas, que es mantener una presión positiva continua en la vía aérea, que resumiendo es simplemente una turbina, un compresor de aire, que lo que va a hacer es coger el aire de la habitación que el individuo está durmiendo, que entra a la presión atmosférica a la que nosotros estamos respirando, pero va a salir a una presión mayor que vamos a fijar para cada individuo, y ese aire que va a mayor presión, con una mascarilla que se aplica generalmente en la nariz y se sujetan con unos velcros, con un sistema de sujeción, van a permitir que este tubo de la vía aérea superior, que se cierra, que se colapsa, se mantenga abierta. Y por lo tanto, todas esas apneas no se van a producir y todos los efectos secundarios de las apneas los vamos a controlar. Pero eso además es crónico, o sea, no es que te aparezca de repente y tengas que seguir este tratamiento unos días o unos meses y luego desaparezca. No, efectivamente, el tratamiento es en principio de por vida. Ahora, hay que tener en cuenta que, como he comentado al principio, hay una serie de factores que agravan, pues entre ellos pues, el peso, por ejemplo, el peso, ¿no? etcétera. Entonces, sí que hay algunos pacientes que cuando han conseguido reducir de una manera importante el peso, no a todos, aproximadamente un 50% de pacientes que controlan todos estos factores de agravamiento, se les puede retirar esta máquina de CPAP. Pero ojo, que en el momento que se abandonan y vuelven a fumar o a beber o a engordar, reaparecen los síntomas. Hay que tener cuidado. Ana nos ha mandado un correo, dice que a su marido le han detectado apnea del sueño justo hace un mes, hace muy poquito, dice que no se encuentra cansado ni nada, ni además, bueno, ni tiene sobrepeso, ni fuma, ni todas estas cosas que estábamos comentando. Nos pregunta, si se opera del tabique, ¿se podrá corregir la apnea? Pues es difícil que se corrija. Si realmente tiene un síndrome de apnea del sueño, es difícil que se corrija. Lo que estamos corrigiendo es, como digo, un factor más de agravamiento. De manera que si respira mejor por la nariz, probablemente está quitándose un obstáculo, uno de los obstáculos a que el aire entre hasta la vía aérea superior. Pero eso hay que individualizarlo. Habría que ver qué edad tiene este paciente, cuando le han hecho el diagnóstico, qué índice de apnea y hipopnea. Es decir, nosotros medimos el número de apneas e hipopneas que se producen por hora de sueño. Entonces, los tratamientos hay que hacerlos individualizados. Hay que mirar la edad, como digo, la profesión, hay que mirar los síntomas y también si hay otras enfermedades asociadas. Y de esa manera nosotros tomamos la decisión de si indicar solamente estas medidas generales o además añadir el equipo de CPAP. A mí me preocupa una cosa, que es también la identificación. Por ejemplo, aunque me ponga de ejemplo, que creo que también le puede pasar a mucha gente en casa. Duermo poco porque mi cuerpo me pide dormir poco, pero luego, cuando voy conduciendo, muchas veces siento somnolencia. ¿Cómo identifico si eso es simplemente que mi cuerpo no descansa, que tengo apnea o que el sol yendo en el coche es el que hace, claro, el que me hace estar más cansado? Es decir, en resumen, y hablando de la apnea, ¿cómo identifican en casa, ahora mismo alguien que esté en casa, si sufre apnea o simplemente es que duerme mal porque tiene el colchón malo? Bueno, dos cosas. En principio, desde luego, la primera causa de que alguien tenga sueño es que haya dormido poco. Eso lo hemos, yo creo que, identificado todos, ¿no?, en nuestras propias carnes. Pero los síntomas principales son síntomas nocturnos. Son generalmente muy roncadores, no el que ronca ocasionalmente, sino muy roncadores, de los que despiertan incluso a los vecinos de arriba. Muy roncadores, que el compañero o compañera de cama observa que hace las paradas respiratorias. Eso es lo fundamental. Y luego el síntoma que es más grave es que produzca esa somnolencia. Pero generalmente es muy difícil que haya un síndrome de apnea del sueño sin que sea un roncador importante y que le hayan objetivado las apneas. De manera que si, sobre todo, es más frecuente en varones en edad media con exceso de peso, que son roncadores, que sus compañero o compañera de cama le observa que hace estas paradas respiratorias y que se levanta con sensación de que no ha descansado bien, que tiene dolor de cabeza, no bien, exactamente, claro, por toda la fragmentación del sueño que se produce a lo largo de la noche, esa persona debe de consultar. Muy bien. Pues doctora Díaz de Atauri, ahora sí está bien dicho. María Josefa, muchísimas gracias por haber estado aquí. Tendríamos más preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo. Así que si le parece otro día seguimos porque seguro que el tema da mucho más de sí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, gracias también Madalena. No os vayáis, no se vayan porque si les gusta